escapado una y otra vez de múltiples experimentos por toda la fábrica, salido ileso de un choque de tren, haber respirado el gas rojo y experimentar el viaje astral que este provoca, sobrevivido a enormes caídas, pero sobre todo haber vencido la mismísima muerte y volver a la vida una y otra vez, la verdadera identidad de Player continúa siendo un misterio. Aunque en realidad lo que resulta más interesante es descubrir qué es lo que es Player, ya que para un simple humano sería extremadamente difícil superar todos los obstáculos que Player ha tenido que enfrentar. Así que luego de haber sido asesinado de manera canon dentro de la historia, pero aún así revivir por el poder del guión, es con toda la data que nos trae este nuevo capítulo de Poppy Playtime, donde por fin podremos descubrir qué es exactamente nuestro protagonista y el por qué parece estar destinado a salvar la fábrica a pesar de los peligros que le esperan. ¿Será que es un juguete? ¿Será el mismísimo Elliot Ludwig que ha revivido para enmendar sus errores? ¿O acaso un muerto en vida que solo se mueve por puro instinto? O quizás incluso el primer humano en verdaderamente ser inmortal. Pues bueno, eso lo descubriremos el día de hoy en esta tremenda investigación que no puede comenzar con otra cosa que no sea el gel de Poppy. Esta curiosa sustancia que encontramos por todos lados en el capítulo 5 resulta ser mucho más importante de lo que aparenta. Y es que el gel de Poppy se trata más bien de una especie de hongo modificado por Playtime, cuya función es convertir a los humanos en juguetes, reemplazando sus órganos y huesos y transformándolos en el gel, colocándolos dentro de la coraza del juguete de su preferencia. ¿Y por qué te hablo de eso?, te preguntarás. La razón es que se deja en claro que el contacto con esta sustancia sin los debidos procedimientos de precaución resulta peligroso para la materia orgánica, o sea, para los seres vivos, provocando desde urticaria hasta crecimiento normal de tejido óseo, o sea, huesos, en lugares donde no debería, inclusive afectando los sentidos de quien lo toque, probablemente causando alucinaciones. Y resulta y resalta que durante el capítulo 5, Player puede tocar el gel de Poppy sin ningún problema, ya que no sufre ninguna especie de daño ni alucinación, lo cual ya nos avisa que algo bastante extraño está ocurriendo. De hecho, es justo en el final del capítulo donde el prototipo parece lanzarnos a un contenedor de este gel, saliendo ilesos luego de que el buen Giblet nos reanimara con una descarga eléctrica. Lo curioso de esta escena es que muchos han notado que resulta bastante extraño que luego de que el prototipo nos atravesara con su garra, se haya tomado la molestia de lanzarnos al contenedor de gel, siendo que él parece conocer bastante bien el uso que este puede tener. Es decir, preservar el cuerpo de un ser vivo, manteniéndolo en una especie de coma. Es posible que simplemente nos haya dejado ahí para que nuestro cuerpo no se pudriera y pudiera experimentar con nosotros luego de arreglar a Poppy. Sin embargo, el hacerlo sin ningún cuidado o precaución resulta muy extraño tratándose de la parca de Playtime, aunque sabemos que para el prototipo, Player no es más que un simple parásito. Sin embargo, es casi imposible negar todo lo que hemos logrado hasta ahora, derrotando a todos los experimentos peligrosos que nos encontramos y adentrándonos cada vez más dentro de Playtime. Sea como fuere, es cuando Giblet nos revive que dejamos de compartir su visión. De hecho, justo antes de morir es cuando comenzamos a ver el primer mensaje de muerte 100% canónico del juego, dándonos a entender que todas las muertes que sufrimos durante nuestra aventura sí que ocurrieron, por lo que Player parecería tener la capacidad de volver de la muerte, o inclusive retroceder el tiempo. Algo así como Frisk de Undertale. Pero no creo que sea exactamente el caso, ya que sería ilógico que personajes como Mommy Longless, con su gran capacidad de racionar, no haya mencionado en ninguna ocasión lo molesto que sería tener que matar a Player una y otra vez, por lo que podemos suponer que la supuesta inmortalidad de Player se limita a algo más similar a lo que ocurre con el prototipo, pudiendo sufrir heridas mortales, pero saliendo ileso al poder regenerarse o simplemente volver a unir sus partes, siendo esta la razón por la que hemos sobrevivido a choques de tren o caídas desde una gran altura. De hecho, en uno de los diálogos de Lily Lovebraids menciona que olemos a cadáver, siendo posible que esto se deba a que, a pesar de que nuestro interior está formado casi en su totalidad de gel de Poppy, nuestra piel y carne exterior continúen pudriéndose poco a poco, dándonos ese olor a putrefacción y siendo quizá una referencia a Michael Afton de Five Nights at Freddy's, quien curiosamente es un ser que es virtualmente inmortal, pero aún así se pudre. Sin embargo, luego de la mención de Lily, ella misma dice que más bien olemos a vísceras, lo cual tiene más sentido ya que en toda nuestra aventura nos hemos enfrentado una y otra vez a los experimentos, cuyo estado no es precisamente el más sano, con muchos de estos casi descompuestos, además de múltiples cadáveres de juguetes por todos lados, y sin mencionar a aquellos a los que nosotros hemos matado, teniendo también sentido que se refiriera de forma indirecta al olor de la muerte que hemos causado como Player. No por nada nos llaman el carnicero de Playtime, aunque si nos quedáramos con la opción de que literalmente nos estamos pudriendo, también podría significar que pese a que somos inmortales, el tiempo se nos acaba, pues poco a poco nos estamos pudriendo y tendremos que cumplir con el propósito que nos trajo a la fábrica antes de que nuestro cuerpo colapse completamente. Ahora, volviendo
Volviendo a la escena donde revivimos, es muy importante el hecho de que no ocurre así como así, sino que es Giblet quien provoca que volvamos gracias a una descarga eléctrica, lo cual seguramente muchos pasaron por alto, pero referencia directamente a un documento encontrado en el capítulo 3, documento en el que se habla del experimento 814, la cual es simplemente una rata con la que Ludwig experimentaba antes de comenzar a utilizar humanos, siendo este uno de los cientos de intentos que hizo Elliot antes de lograr crear al 1006, o sea, el prototipo, y por consecuente a la misma Poppy después. Aquí nos narran cómo se alimentaba bastante bien a una rata, solo para después matarla y sumergirla dentro de lo que parece ser la primera versión del gel de Poppy, el cual era una mezcla de gel preservativo y flor de amapola. Y luego de una semana intentaban reanimarla con una descarga eléctrica, resultando en un fracaso estrepitoso, pues la rata no daba ni la más mínima señal de vida. Ahora bien, el archivo hace especial énfasis en que la descarga eléctrica se hizo mientras la rata permanecía dentro del gel, algo que parece importante ya que a diferencia de la rata y por lo que vimos antes, todo indica que Player no se encontraba sumergido en el gel, sino que estaba fuera de él, y era Poppy la que estaba en el gel. Pero en su caso, la regla se sigue cumpliendo, pues al estar compuesto directamente de este gel, bastó con una simple descarga para acelerar lo que de cualquier manera iba a ocurrir, es decir, recuperarse de sus heridas y continuar con su misión, además del evidente hecho de que la rata pasó una semana dentro de un gel que no era el definitivo. Ahora, como último dato respecto al gel, durante la escena en la que Player muere, vemos varias de las clásicas frases sin mucho contexto que se nos muestran justo antes de volver a la vida, y en este punto de la historia ya podemos afirmar que muchas de ellas son cosas que nos dice el mismo prototipo, la razón por la cual nos insiste en levantarnos y continuar con nuestra misión aún es desconocida. Sin embargo, otro tipo de frases como las que alaban al experimento 1006 y nos preguntan que si no es maravilloso, parecen indicarnos otra cosa, y eso es que estas frases forman parte de los recuerdos de Player. Recuerdos de la fábrica, ya sea cuando trabajaba o fue un experimento. Y quizá era de esas cosas que veía cuando lo estaban condicionando. Lo cual de hecho calzaría mucho con lo que aprendimos de Lily Lovebraids y todo el condicionamiento que hacía cuando todavía era humana a los experimentos. Todo esto nos podría dar un atisbo de cuáles son sus intenciones y relación verdadera con el prototipo. Y eso mismo se refuerza si consideramos que muchos de estos mensajes claramente vienen de huérfanos pidiéndonos que los rescatemos, dándonos a entender que a pesar de lo que dijo el prototipo, estos se podrían encontrar a salvo y aún esperan a un héroe, aunque no lo creo. Pero, ¿y si su salvador resultara ser justo la persona que les provocó tanto daño? ¿Y si Player fuese en realidad Elliot Ludwig? Y sí, lo sé, esto ya lo han escuchado más de una vez, aunque lo más probable es que haya sido relacionado a que la identidad del prototipo es Ludwig, lo cual por cierto ya está descartado, pues uno de los desarrolladores comentó que sería demasiado obvio. Ahora respecto a Player, ya que sabemos cómo fue que murió Ludwig, además de lo que actualmente conocemos respecto a la creación de Poppy, todo parece indicar que las cosas van por un camino un tanto inesperado. Comencemos por mencionar que el fundador de Playtime parece haber desarrollado más de 1000 experimentos sin que nadie la compañía lo haya notado, todo con la intención de traer de vuelta a su querida hija Poppy Ludwig, la cual fue su inspiración al momento de crear a las muñecas Poppy. Esta obsesión de Ludwig lo llevó incluso a experimentar aparentemente en su otro hijo Oliver, el mismo Oli que conocemos en el capítulo 3 y que ahora sabemos que todo el tiempo se trató del prototipo. De hecho, esta obsesión de su padre provocó que Oli desarrollara un gran odio y resentimiento tanto a él como a su hermana Poppy, y es que luego de haber logrado con éxito traer de vuelta a su hija, aunque no exactamente de la manera que hubiera querido, este decide presentarla con su hermano Oli, ocurriendo esto en la guardería, la cual en ese momento sí era un verdadero hogar para los huérfanos y no solamente una fachada para tener sujetos de prueba para sus experimentos. Sin embargo, en esta reunión parece que ocurrió algo que desató la ira del prototipo, provocando que matara a su padre Elliot en el proceso, y fue gracias al pequeño Theodore, el cual luego se convertiría en Catnap, que lograron encontrarlos tras un par de semanas, los tres permaneciendo en el mismo lugar, con el prototipo sin intención de contarle nada a nadie, mientras que Poppy parecía traumatizada por la muerte de su padre. Luego de esto, su querido amigo Letepierre, el cual parece que conocía a la Poppy real antes de su fallecimiento, decidió continuar con su investigación para conseguir la inmortalidad, solo que en esta ocasión Late sería incluso menos considerado con las vidas humanas que Ludwig, utilizando a los huérfanos como sujetos de prueba y provocando lo que ya todos conocemos. ¿Y por qué es todo esto importante? Pues sabemos que la hija de Ludwig falleció bastante tiempo antes de que este mismo lograra por fin traerla de vuelta, teniendo que pasar más de 1000 experimentos hasta conseguirlo. No por nada es el 1006. Durante todo este tiempo es muy probable
probable que Elliot mantuviera el cuerpo de su hija sumergido en un contenedor de gel de restauración o conservado de alguna manera que le permitiera mantenerla relativamente estable y que sus restos no se pudrieran, pero sobre todo su cerebro se mantuviera intacto. De hecho, cabe la posibilidad de que los restos de cuerpo humano de niño que se encontraron en su hogar hayan pertenecido a Poppy o más probablemente a Ollie, a quien usó para experimentar de forma bastante cruel. La cosa es que una vez que logró estabilizar la fórmula del gel, lo colocó en la muñeca Poppy y así finalmente pudo recuperar a su hija. Ahora bien, ¿qué tal si algo similar ocurrió con Elliot Ludwig? Sabemos que luego de la hora de la alegría fue el prototipo quien tomó el mando de la fábrica. Y adivinen quién tiene más remordimientos contra Elliot en todo el mundo mundial. Así es, el prototipo. Además, ¿quién fue el que mató a Elliot Ludwig y seguramente se quedó con su cuerpo? Así es, el prototipo. Y además, ¿por qué otra razón Lightyear y Playtime Co. habrían hecho un trato con el prototipo si no tenían nada que ganar? Pues bueno, como ven, las piezas calzan perfectamente. Fue el prototipo quien estuvo experimentando con el cuerpo de Elliot para darle la inmortalidad, pero en realidad con el fin de vengarse de él. Fue él quien le envió la carta para que volviera y le quitó sus memorias, obligándolo a revivir poco a poco todo el infierno que él mismo creó. Además, esto responde perfectamente a por qué los experimentos de la fábrica y otros como Harley Sire no lo reconocen, pues obviamente Player tiene una apariencia diferente, y aunque tuviera la misma, lo cual dudo bastante, la misma historia y en el flashback de Oogie Boogie, nos ha mostrado cómo los empleados debían utilizar un traje de protección al acercarse a los experimentos. Este posiblemente les ayudaba a protegerse un poco más en caso de cualquier accidente, por lo que tiene bastante sentido que Player llevase equipado uno de estos trajes. De hecho, durante el capítulo 1, algunos notaron que en algunos reflejos, a pesar de no lograr ver la apariencia de Player, sí que se notaba una especie de brillo azul. Y ya que en ese momento prácticamente solo conocíamos a Oogie como el único experimento vivo en la fábrica, fue fácil sospechar que eso era un indicio de parte de los desarrolladores que Player también era un juguete. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, varios personajes como Mommy Longlegs, Miss Delight y el mismo Harley Sire reconocieron a Player como un trabajador de la fábrica. Esto muy posiblemente debido a que lleva puesto el traje de seguridad que utilizaban los empleados, siendo esa la razón por la cual tampoco lo reconocerían en caso de que este fuera Elliot Ludwig revivido. Pero entonces, ¿por qué Player no se presenta como Elliot ante Poppy si tanto la quería? La respuesta la encontramos en uno de los videos que nos enseñó Mob Entertainment hace un tiempo, más específicamente en el video de restauración de Bron. En este se nos menciona que un trabajador de Playtime, el cual tiene más de 50 años y padece de cáncer terminal, se ofrece como voluntario para convertirse en un juguete y así al menos salvar su vida. La operación resulta todo un éxito. Sin embargo, se nos menciona que el sujeto no recuerda dónde está ni lo que está pasando, mostrando que los sujetos de prueba adultos, a diferencia de los niños, parece que pierden sus recuerdos en el proceso de juguetización. Recordemos que los huérfanos tenían que ser sometidos a un lavado de cerebro previo a ser convertidos en juguetes para que así fueran más dóciles y obedientes. Aún así, muchos parecían conservar los recuerdos de quienes eran antes de la operación, cosa que provocaba arranques de ira y muchos accidentes en los laboratorios. Este detalle de pérdida de memoria podría ser la clave del por qué un renacido Elliot Ludwig no tendría recuerdos en un principio, teniendo que recobrarlos poco a poco a lo largo de los capítulos, cosa que vemos, por ejemplo, durante las alucinaciones que nos provoca el humo rojo de Catnap, recordándonos la culpa por todo el sufrimiento que provocamos, ya sea directa o indirectamente. Es así como aquella carta que recibimos en el capítulo 1 iba dirigida a Player o a Elliot por parte del prototipo con tal de iniciar su verdadera venganza y traer a Player a la fábrica, para que indirectamente lo ayudara en su propósito de acabar con los juguetes más poderosos. Pero obviamente tanto a esta teoría como a muchas otras le sobran cabos sueltos, como por ejemplo aquella descripción del capítulo 1 que actualmente fue borrada, lo cual significaría que ya no es canon, pero en su momento mencionaba que Player era un trabajador que el día en el que ocurrió la hora de la alegría faltó al trabajo debido a una enfermedad. Y ya que estamos con trabajadores y teorías, hablemos del segundo Player, ese que está en el punto medio y seguramente sea el más humano de todos. Rich. Rich Arlovitz, o Rich para los amigos, es un empleado de Playtime que ha sido mencionado múltiples veces a lo largo de los episodios, en documentos que explican cómo comenzó siendo solo un empleado que se quejaba mucho de la administración de las fábricas, y que incluso por estos mismos comentarios fue degradado al área de juguetes rechazados, pero que gracias a su arduo esfuerzo consiguió el reconocimiento de su jefe Stuart, el cual recomendó para su mismo puesto una vez que este se retirara, cosa que sí que terminó sucediendo, convirtiéndose Rich en el nuevo jefe de envíos de Playtime. Esto alegró mucho a Rich, y a pesar de que no se llevaba del todo bien con sus compañeros debido a su actitud pesimista, este ascenso lo convirtió poco a poco en un ejemplo y en aspiración para el resto de empleados, viendo que sí que es posible que cualquiera con esfuerzo y dedicación lograra ascender en la fábrica. Sin embargo, Rich siempre estuvo al tanto de las cosas extrañas que ocurrían
compartían en Playtime, siempre expresando sus dudas y preocupaciones, lo cual puso en alerta a los altos mandos de la fábrica como Late y Eddie, los cuales consideraron en desaparecerlo, al igual que habían hecho múltiples veces. Sin embargo, al ser una especie de héroe para los empleados, hacer esto lo convertiría en un mártir y traería más problemas, decidiendo mejor ascenderlo una vez más para que el resto de los empleados sintieran que el buen Rich había vendido su alma al diablo. Pero antes de que esto ocurriera, sucedió la hora de la alegría, siendo más que posible que Rich haya sido aquel empleado que se enfermó ese día y por ello sobrevivido, teniendo bastante sentido el remordimiento y la culpa que siente Player al no haber hecho algo más al respecto. De hecho, el prototipo menciona que Player debe de tener alguna otra razón para volver a la fábrica, quizá algún ser querido que desapareció en el lugar, y es que en algunos documentos se nos deja en claro que Rich sí que le tenía aprecio a algunos compañeros como Avery, el cual, a pesar de sospechar que él fue quien lo delató sobre las cosas malas que decía de la fábrica y que provocó su degradación, Rich no parecía darle mucha importancia, manteniendo conversaciones y encuentros amistosos con él, además de también con un joven empleado que Rich parecía entrenar y que le tenía aprecio. Todo esto suena bastante factible, sin embargo aún debemos esperar nueva información y documentos en los próximos capítulos. Es posible que la historia de Rich no termine como esperábamos, siendo más bien que terminó convirtiéndose en un experimento más en la fábrica, al igual que los muchos otros nombres que parecían importantes en la historia, como Stella Graver y demás. Y para finalizar esta teoría de los tres Players, nos falta hablar del más oscuro de todos, y al mismo tiempo, la luz de la fábrica, Eddie y Gentle John. A estos dos los considero como uno, primero porque se relacionan mucho entre ellos, y segundo porque la teoría de los cuatro Players ya sonaría que soy Bobby. Dicho eso, comencemos con Eddie Ritterman, un personaje que ha sido mencionado en múltiples documentos en toda la saga, solo que a diferencia de Gentle John, sabemos que Eddie sí que era bastante importante en todo lo que sucede en la fábrica, siendo uno de los jefes en los laboratorios, y que su fachada lo hacía más bien sentirse como un hombre de negocios frío y calculador. De hecho, él es uno de los que tomaron la decisión de convertir a Harley Sire en aquella máquina que conocemos, al sentir que este se estaba saliendo de control. Es por esto que Eddie, al igual que Lapierre, al ser uno de los principales responsables de aprobar todos los crueles experimentos que escondía Playtime, es poco probable que sintiera algo de remordimiento por sus acciones. Sin embargo, uno de los últimos documentos que vimos en el capítulo 5 nos guió por el camino de lo que en verdad ocurrió con Eddie y cómo esto conecta con el mismo Player. En este se nos deja en claro que Eddie padece una enfermedad degenerativa conocida como la enfermedad de Kennedy, que es básicamente un fallo en la comunicación entre los nervios y los músculos, lo cual provoca que las piernas, los brazos y hasta la cara pierdan fuerza. En el caso de Eddie, esta enfermedad avanzaba demasiado rápido, provocando debilidad muscular y movimientos involuntarios en partes como su lengua, además del constante riesgo de caída. Según el documento, esta revisión ocurrió menos de un año antes de la hora de la alegría, por lo que debido a su enfermedad, Eddie no se encontraría en la fábrica aquel fatídico día, sobreviviendo, pero muriendo lentamente debido a su enfermedad. Un final bastante acorde a uno de los responsables de todo el dolor que ocurrió en Playtime. Sin embargo, es posible que, al igual que ocurrió con el experimento de Bron, Eddie haya decidido ofrecerse voluntario para convertirse en un juguete debido a que su esperanza de vida luego de 10 años con su enfermedad ya era bastante baja. Eso, o que hiciera un trato con el prototipo para que le otorgara la inmortalidad. Sin embargo, hasta ahora, para mí es Gentle John quien cumple con absolutamente todas las señales, al menos de parte del juego, como candidato directo a ser Player. Y justo ahora es mencionado para el capítulo 5. Y es que su historia comienza cuando nos cuentan cómo un juguete logró escapar de la fábrica luego de la hora de la alegría, llevándose a 23 niños en el proceso y huyendo del prototipo porque le tenía miedo. Y perdónenme, pero es demasiada coincidencia que el único juguete con el poder suficiente para huir de la fábrica y salvar a varios niños no sea exactamente el mismo que regresó a la fábrica, seducido por el prototipo con el objetivo de salvar a los niños restantes, sabiendo de la culpa que sentiría Gentle John. De hecho, para mí, y perdonen que dejase esto hasta el final del video, es prácticamente un hecho canónico que Gentle John es Player. La cosa no es esa, sino que el misterio no hace más que empezar con ello, pues ahora toca preguntarse, ¿quién es Gentle John? Lo único que sabemos es que el prototipo le tenía un gran odio al ser el único experimento que logró escapar de su control, misma razón por la cual lo atrajo. Y considerando que a Eddie le valen madres los huérfanos, solo nos queda como opción Rich y Elliot Ludwig, ambos con una gran preocupación por el futuro de los niños. Aunque de lejos Rich es quien se acerca más al tipo de persona que arriesgaría su vida con tal de salvar a los niños, pues cuando uno era humano era justamente lo que hacía. Y recordemos que por eso los altos mandos de la fábrica casi acaban con él. Por otro lado, Elliot tendría mucho más peso a nivel narrativo, sobre todo por su relación tan directa con el prototipo, y haría mucho más interesante el plot twist al final de la historia. Sea como fuere, todo parece indicar que la identidad de Player continuará siendo un misterio hasta quizá el capítulo 83 de Poppy Playtime. Pero creo que con este capítulo y teoría hemos avanzado un paso enorme a descubrir su identidad. Solo me queda pedirles que comenten qué opinan y si creen que la verdadera identidad de Player, y asumiendo que es
Gentle John se acerca más a Elliot o a Rich, o si tienen a alguien más en mente que sea coherente, coméntenlo. Que si termino siendo las curiosidades de player para este chapter, seguramente meto más de un comentario interesante. Ya sin más que decir, y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!